Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. ¡Aclárate! ¡Aclárate! Buenas. Y así, damas y caballeros, comienza el domingo, Día del Señor, estrangulando una rata de peluche. Porque a veces debo decir que ciertos informadores me tienen bastante nervioso. Ayer comentamos que Xbox estaba contemplando la posibilidad de abandonar Steam en cuanto a lo que son sus videojuegos propios. Esa posibilidad pues no era una decisión tomada, sino que simplemente era algo que estaba encima de la mesa, una información que nos trajo Corden. Y luego ha dicho en las últimas horas que él no dijo eso. Luego ha dicho que sí lo dijo, pero que estaba respondiendo a una pregunta de la comunidad en su directo. No sé, yo es que generalmente es una persona de la que me fío, la información que suele traer es fiable, pero es que a veces ya no sé cuántas ocasiones hemos tenido en los que dice una cosa y luego dice que era su opinión, no información. A veces hay que preguntarse demasiadas movidas, pero bueno. Lo que comenta Corden básicamente es que en su opinión Xbox podría llegar a contemplar esa posibilidad en el momento en el que pues, sus videojuegos propios no tuviesen relevancia en Steam. De momento pues venden bien, aunque en algunos casos no lo suficiente, y eso pues sería un escenario a contemplar en un futuro lejano, pero la información que él maneja es que Xbox no está abandonando la plataforma número uno, no solo del PC, sino del mundo de los videojuegos en general, al menos digamos fuera de la telefonía móvil, que es un caso completamente aparte. La cuestión es esa, que obviamente allí siguen generando mucho dinero y la presencia en Steam pues está completamente garantizada para los próximos tiempos, y eso no parece tener marcha atrás a día de hoy, al menos según la información que maneja. El resto simplemente es una opinión de lo que podría pasar. Lo que sí que comenta como información, y en esto ha incidido varias veces, es que la próxima consola de Xbox sí que está contemplándose no incluir Steam. Se abre la posibilidad de que, por ejemplo, incluya Epic o, por ejemplo, GOG. En uno de los dos casos, de hecho, hay una confirmación oficial de que esa negociación se llegó a dar y que Epic parece ser sí podría estar incluida en esa próxima plataforma, o al menos eso es al acuerdo que llegaron con Microsoft, y luego pues puede que ese acuerdo dé marcha atrás. Así lo confirmaron desde la propia Epic. Esto no es especulación ni rumor, esto es información como tal. Y luego pues habría que contemplar si ese escenario es favorable para Xbox, porque con Steam la cosa no es favorable, solamente lo es para el consumidor, que desde luego estaría encantado. Con Epic la cosa cambia, porque al fin y al cabo los precios en Epic son peores que en Xbox. Se pueden encontrar muchas menos alternativas y eso pues obviamente les conduciría a una especie de trato favorable donde Xbox podría tener alguna clase de ingreso por incluir Epic en su plataforma. Pero bueno, es algo que de momento hay que tener en cautela. Preguntas que se hace más de uno. ¿Por qué tener Steam perjudicaría a Xbox exactamente? Pues porque la gente no compraría en la tienda de Xbox. Vamos a ser claros y honestos. Mirad lo que estoy dejando en pantalla. Ya sabéis que yo promociono mucho lo que son las tarjetas digitales en Eneba porque salen muy baratos. Os invito a que os paséis por el enlace de la descripción porque siempre vais a tener mejores precios que los oficiales de las tiendas. Y bien, pues aquí expongo el caso del videojuego llamado Dawnwalker. Este título saldrá durante el próximo mes de septiembre. En básicamente un mes lo vamos a tener a la venta. Bien. Hay varias alternativas en esa tienda. Por ejemplo, tenemos la versión de Xbox, que en vez de por 70 pavos nos sale por 64 o prácticamente 65. Con algún código de descuento de los que os pasaré por aquí, seguro que os sale incluso más barato. Pero luego tenemos la versión de Steam, y esa sale por 50. Básicamente 15 pavos menos. Hay otros videojuegos que pues a lo mejor la diferencia es de 6 euros, hay otros en los que la diferencia es apenas de 5 euros, pero hay constantes diferencias de precio entre Steam y Xbox. Aunque los precios oficiales sean literalmente los mismos, luego en este tipo de mercados, que es donde compra muchísima gente,
pues encuentra que Steam siempre sale mucho más barato. Entonces el usuario no será tonto. Y obviamente aquel usuario que nunca quiso estar en Steam porque no le gusta la experiencia de PC y se compre la próxima Xbox para tener esa posibilidad, pues comprará todo en la tienda de Steam. Y Microsoft es perder dinero automáticamente. O sea, con esto ya estaría perdiendo dinero de manera constante. Básicamente mataría a su propia tienda. Incluso aunque pusiese un umbral de pago para poder acceder a Steam, por ejemplo, o se llevase alguna clase de comisión, creo que seguirían perdiendo dinero. Siempre vas a ganar más de la venta directa a través de tu tienda. Y eso pues genera un caos total y absoluto. Xbox estaría básicamente creando un Play Anywhere para Steam. Porque alguno puede ver que en el Play Anywhere hay una ventaja a favor de Xbox, pero es que en este caso desaparecería, porque tendrías una consola donde comprarías un videojuego de Steam que también te valdría para el PC y para las plataformas portátiles. Sí, Xbox de rebote habría creado el Play Anywhere para Steam. Ya lo tienen, en cierto modo, en la máquina de Steam, pero lo que pasa es que eso es un producto todavía más de nicho. Xbox entiendo que venderá más que eso, incluso aunque sea más caro, va a vender más. Pero la cuestión es esa, que al final pues sería ponerte piedras en tu camino. Al final perderías todos tus valores. Al final básicamente serías una máquina de promoción de Steam. Xbox moriría como tal, nadie compraría a través de su tienda ni de su ecosistema. Ahí es donde se crea el problema. Y bueno, yo creo que con este ejemplo ha quedado lo suficientemente claro y de momento pues eso no parece que sea algo entre sus planes. Y si hablamos de ventas, vamos a ir con el caso de Halo, porque las cifras son preocupantes y de hecho bastante esclarecedoras sobre la estrategia de Microsoft, ya que según ha comentado Circana, en lo que son los Estados Unidos de América, el principal mercado de los videojuegos, o al menos el más grande por el cual se pueden valorar las ventas, este videojuego ha tenido un desempeño un tanto irregular. En Xbox se ha colocado en el puesto 4 de los videojuegos más jugados, vendidos, etc. Básicamente es un videojuego que ha calado bastante bien en Xbox, aunque entiéndase, el público de Xbox ya ha jugado este videojuego, lo ha jugado durante mucho tiempo, tuvo un remaster hace años y al fin y al cabo pues el interés ya no es el mismo porque no se trata de un nuevo videojuego de la franquicia. Pero bueno, aun y así los datos han estado bastante bien. Luego se comenta que en Steam, precisamente ya que hablamos de esto, el videojuego estaba en el puesto número 14 entre los videojuegos más exitosos, vendidos y jugados. Esto la verdad que es una cifra muy pobre, todo se ha dicho. Al fin y al cabo estos videojuegos generalmente en el mundo del PC sí que están asociados a su plataforma, a su lanzador. Hay otros que no tanto, hay otros como Forza Horizon que sí triunfan en Steam, aunque bueno, son videojuegos que triunfan en básicamente cualquier parte. Esto sí haría a Xbox replantearse unas cuantas cosas. Esto sí haría a Xbox pensar que a lo mejor Steam no es tan imprescindible, pero es que luego hay otros videojuegos que sí que les funcionan muy bien, así que igual se podrían plantear un caso por caso. Lejos de eso luego tenemos el tema de PlayStation, donde el fracaso es absoluto y total. Este videojuego en PlayStation se colocó en el puesto número 29 entre los títulos más descargados, jugados, vendidos, como lo queráis llamar. Un absoluto fracaso porque estamos hablando de sus primeros días. Hoy, posiblemente, o durante la semana que viene, baja más del puesto número 100. Un completo desastre que desde luego va a traer consecuencias. Y una de esas consecuencias seguramente sea no volver a sacar estos videojuegos, estas franquicias en PlayStation. Es algo que todavía está por ver, pero desde luego queda bastante claro que al usuario de PlayStation no le vas a sacar partido. Porque muchos me llegan a decir y piensan que si Xbox vuelve a los exclusivos, Xbox automáticamente está muerta porque no va a vender nada. Todo eso está muy bien, pero es que en PlayStation no compráis nada. Lo siento mucho, pero estoy hablando con datos, no con opinión. El único videojuego que ha triunfado en PlayStation, ¿qué ha sido? El Forza Horizon, el Sea of Thieves. Son dos videojuegos que ya en Xbox y en PC han vendido una barbaridad, que no han necesitado nunca PlayStation para vender una burrada de títulos y una burrada de copias. Es así, son videojuegos ultra rentables solamente estando allí. Ahora llegan a PlayStation, pues hombre, venden un pico más, pero la cuestión es que todo lo que se sale de esos dos videojuegos fracasa. A lo mejor sí, el remaster este que sacaron de Oblivion pues vendió bien, sí, pero ¿por qué es Oblivion y porque seguramente tengan que hacer lo mismo con Fallout y demás? Pero es que del resto ha sido fracaso tras fracaso. El usuario de PlayStation no compra juegos de Xbox. Al final todo en redes sociales es un paripé.
Es gente chillando, es prensa haciendo el payaso. Luego con la cartera la gente no habla, no responde, no gastan un duro. Pues entonces, no me digan ustedes por favor, con el paso del tiempo, que si Xbox vuelve a los exclusivos, va a fracasar, se va a hundir, van a cerrar y todo ese tipo de cosas. Ya lo han intentado en PlayStation y la gente no ha respondido. Ha sido un desastre. Lo siguiente que va a ser, Fable, tampoco va a vender Fable. ¿También va a ser otro fracaso? Pues lo dicho, luego cuando estos videojuegos no lleguen a PlayStation, pregúntense ustedes qué es lo que ha pasado. Ya tuvimos la respuesta con Gears, ¿sí? Gears salió el año pasado en PlayStation y no vendió un pimiento, con lo cual el siguiente videojuego de la franquicia, completamente exclusivo. Siendo justos, también he de decir que obviamente Xbox tiene una gran parte de culpa de que este videojuego o cualquier otro no triunfe en PlayStation, porque tampoco es precisamente que se esfuerce demasiado en hacer que estos videojuegos acaben teniendo alguna clase de promoción o marketing, porque al fin y al cabo, lo dije la semana pasada, lo dije esta semana y lo seguiré diciendo. Ha dado la sensación de que Halo no salía, ha dado la sensación de que estábamos en un mercado donde este videojuego no existía, porque básicamente no ha habido promoción, básicamente no se lo ha visto en ninguna parte, no ha tenido cartelería, no ha tenido absolutamente nada, simplemente pues lo han sacado y que se lo compre el que lo conozca, y así pues desde luego es muy difícil vender un videojuego sin hacer marketing, eso muy pocos te lo van a conseguir, y Halo, por desgracia, a día de hoy no es uno de ellos. Son videojuegos que necesitan mucho escaparate, son videojuegos que necesitan mucha publicidad, como está sucediendo en el caso del videojuego que ahora mismo estáis viendo. Gears of War, el nuevo videojuego, tal y como estáis viendo en pantalla, está empezando a tener una promoción bastante fuerte dentro de la WWE. Dentro del mundo de la lucha libre, este videojuego vuelve a tener alta presencia y por todo lo alto, con cartelería que básicamente adorna todo el estadio, con eslóganes constantes, de hecho aludiendo a esa beta abierta que se podrá jugar dentro de poco y que así pues la gente pueda comprobar en sus propias carnes qué tal es ese modo multijugador más allá de una campaña que llegará el próximo 6 de octubre. Bien, esto es lo que se tiene que hacer, esto es alta presencia, esto es promoción. Eventos de grandes masas, eventos que salen en las televisiones de todo el mundo, que te salga el eslogan por todas partes. Esto es marketing. Esto es lo que parece que a Xbox se le ha olvidado durante muchísimos años, que apenas hizo con Starfield, y fijaros, ese sí que vendió y un montón, y que de hecho con Forza Horizon supo hacer muy bien, tanto con su cuarta entrega como con su quinta entrega. Sí supo darle promoción, sí supo ponértelo en todas partes y que la gente le entrara por los ojos, y al final así establece sagas populares a lo largo de los años. Cuando crees que esas sagas se van a vender solas es prácticamente imposible, y hombre, ahora que vuelves a los exclusivos, necesitas hacer este tipo de cosas. Necesitas volver a darle cuidado. Porque PlayStation o Nintendo, de cada exclusivo que sacan prácticamente, salvo casos excepcionales, te meten una cantidad de marketing que les acabas hasta odiando, de lo pesados que son. No tanto como el de que compramos tu coche y todas esas cosas, a eso no llegamos, pero este es el camino que tienen que seguir. Como dirían en la serie del Mandaloriano, este es el camino. Vamos a ver si esto no se queda simplemente en este evento y de aquí al mes de octubre siguen bombardeando con este videojuego, lo sacan en todas partes y así se le hace justicia también a una de las licencias más importantes de la historia. Un título que a nivel de marketing lo hizo prácticamente perfecto es este videojuego que estáis viendo en pantalla, Crimson Desert. Un título que se propusieron que todo el mundo conociese, que todo el mundo subiera clips de vídeo a las redes sociales y que al fin y al cabo pues fue uno de los grandes éxitos de este año y seguirá siéndolo porque fijaros, acaban de poner una nueva actualización. Esta actualización irá llegando a los usuarios poco a poco y en este caso pues es una actualización masiva de contenido. Una actualización que por ejemplo mejorará lo que es el sistema de comercio. Un sistema de comercio que va a ser completamente rediseñado y ampliado, ya que por ejemplo se van a añadir 133 nuevos puntos de comercio en todo el videojuego. También habrá pues 28 nuevas mercancías, también habrá pues ahora precios dinámicos que cambian según la oferta y la demanda, así lo exponen en su blog. Luego también comentan que tendremos transferencia directa de mercancías entre lo que es el carro y el caballo, para así hacerlo todo mucho más agilizado y que no tengas una experiencia tan tediosa.
También obviamente aparte de eso habrá mejoras en la calidad de vida, como por ejemplo nueva pestaña en el mapa, visualización de todos los puntos de comercio, rutas, talleres, carros. También tendrás la posibilidad de ver los precios de las mercancías a través del mapa, con lo cual pues te vas a ahorrar algún que otro viaje innecesario si hace falta. También habrá un desarrollo mejorado del sistema bancario, donde por ejemplo tendrás un sistema de inversión en bonos. Vamos, es básicamente un videojuego al que le tienes que dedicar la vida con este tipo de cosas. Sí, la especulación de la que tanto se había hablado aquí se va a ampliar. Luego también habrá pues obviamente correcciones y mejoras en esa calidad de vida para que el videojuego siga fluyendo lo mejor posible, y también incluso, por qué no decirlo, nuevos soportes para el mundo del PC que también pues nos van a proponer mejor estabilidad, que luego irá llegando también al mundo de las consolas. Veremos a ver qué tal eso. Y ya que lo hemos mencionado antes, tengo que hablar brevemente acerca del Dawnwalker, porque de este videojuego también nos han actualizado algo muy interesante, y es el hecho de que como tal será un videojuego de mundo abierto, pero no han querido hacer un título tan grande, es decir, no se esperen ese mundo abierto masivo e interminable, ya que el estudio lo que pretende es que sea un mundo abierto pero mejor aprovechado, que básicamente vayas a donde vayas siempre tengas alguna cosa que hacer, algo oculto, y no simplemente grandes extensiones donde pues aumentar el tiempo de juego mientras corres o andas. La idea es que el mapa esté completamente repleto de contenido. Veremos a ver si eso son capaces de cumplirlo. Es la verdad que un desafío bastante interesante, porque la extensión de mapa igualmente va a ser grande. No se esperen ustedes un mundo pequeño, pero bueno, es un videojuego con ambiciones, y de verdad que este título ojalá saliese bien. Veremos a ver la promoción si también es bastante fuerte o simplemente lo sacan sin más, a ver si es suerte y si el videojuego vende lo suficiente. Pero bueno, el que sí que vendió lo suficiente en su momento fue Expedition 33, un título que sus desarrolladores comentan que quieren llevar a Nintendo Switch, pero que están teniendo múltiples desafíos, y algunos se preguntan en redes sociales cómo puede ser si en Nintendo Switch hay videojuegos mucho más demandantes que este. Sí, pero obviamente este estudio tiene menos recursos. Por muchos premios que ya han ganado y por muy buen videojuego que hayan hecho, el título como tal pues está hecho por una integridad de personas muy reducida, y al final pues son personas que no han trabajado con Nintendo Switch. Es un doble desafío, se tienen que adaptar al sistema y por supuesto luego pues tiene de alguna manera que hacer que el videojuego corra a las mil maravillas. Pero vamos, yo no tengo ninguna duda de que este videojuego acabará llegando a Switch 2, y particularmente si me sacan una buena edición física yo igual hasta paso por caja de nuevo, pero bueno, eso ya lo veremos porque tendría que estar bien optimizado. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones acerca de esto y todo lo demás, y por supuesto como siempre les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.